Vamos y Mayol hace su aparición. No, bueno. Ey. No, si estaba ¿Es buscando mayor? algo ¿Es para mayor picotear. o es Darth Vader? El otro día te puse un meme de una foto de un perro, ¿lo viste, no? Igual está divertido. Oye, pero esa cuestión fue un éxito. Sí. Un perro que se parecía a Fue un Mayol. éxito. Perro Pero eso chico. lo pusieron los fachos. Obvio, po, weón. Pero sí, cuando tienen gracia hay que reconocérsela. Estaba bueno, se Mamá, parecía, efectivamente. obviando la nobleza del perro, que te comparen con un perro es siempre un elogio. Sí, totalmente. Oye, ¿cómo están? Ahora, el perro no tenía mucha prosapia. Tengo un vaso con 2 hielos. Y durante la semana ha habido mucha exigencia a través de las redes sociales de que enseñemos a preparar un padrino, que es muy fácil. Lo hemos dicho. En nuestra sección, Jacqueline Van Rieselberghi. Claro, justamente. Jackie. Entonces, mira, para ser un padrino, sencillamente se necesita 2 partes de whisky y una de amaretto, ¿ya? Aquí está el whisky y aquí está el amaretto, ¿ya? El amaretto es medio caro y hay pocos los amarettos baratos son muy kuma, así que aquí hay que invertir. No queda tanto, porque llevamos harto de cuarentena. Y aquí está el whisky, que no queda casi nada, ¿ya? Entonces, de hecho, tuve que sacar mi reserva Y estratégica. ese no es muy caro. No, pues este no es muy caro y no es necesario un whisky tan caro, pero no queda ni para uno. Así que tuve que sacar mi reserva estratégica del Chivas y vamos a hacer un chivasidio. Entonces se echa ahí nomás, ¿ah? 2 partes al ojo ahí, te cuenta. Yo cuento hasta 10 Oiga, mentalmente. déjeme recomendarle además una cuenta de Instagram. Ya. A propósito, hombre de whisky. Hombre de. Hombre de whisky. Es Ya. una cuenta de un catador de whisky que va recomendando distintos whisky. Ah, con los single malt y esas Mira, cosas más sofisticadas. Claro, sí, pero o sea, nadie maneja tanto, pero es bueno comprender qué es lo que se está tomando. Es bueno. Oye, además, buena para la cuarentena, sí. Sí. Y hay una parte Yo, de amaretto. yo estoy acá con un whisky solo, Glenmorangie. Un single malt, ese es muy bueno. Sí, señor, Salud. suavecito, rico. Salud. Salud, don Mirko. ¿Y usted, don Alberto? ¿Qué está té, tomando? Sí. tomando tecito. Ya, está bien. Está ahí para el comercial para la propaganda del no. Ah, el de la bolsita, la abuelita con la bolsita de té. No, es un poquito más sofisticado, pero Ya. sin nada más. Que no. Sí. Es que ustedes saben que me tiene que producir mucha motivación algo para empezar al alcohol. Sí, sí, Me sí. cuesta. Sí. Pero a Alberto le gusta el padrino, el trago padrino. Yo Sí. lo he visto tomando. Sí. No, no tengo nunca tengo como mucho como hacer, o sea, no Sí. tengo reserva de alcohol en casa. Vamos a Y aprovechar. además con los amigos que uno tiene, cuando hay reserva, no sirve de nada porque se va rápido. Bueno, pero se viene tu cumpleaños, yo prometo llegar con todo lo necesario para un padrino para los meses de invierno. Las palabras como llegar, ir y cosas así están proscritas en este primer semestre, yo creo. No, esas son limitaciones mentales. Esa es tu apuesta. El primer mecanismo de control de cualquier sistema se trata de eso, de establecer, que las personas establezcan normas de autoprohibición de cosas. Hay que comprenderlo. Sí, obvio, pero está funcionando fantástico. Es un dispositivo de poder, esto es poder. Sí, bueno, a propósito está funcionando muy bien. La gente se está prohibiendo de todo. Sí, bueno, lo que plantea Mirko es interesante porque esta lógica de pareciera que hay solo 2 discursos posibles. O el discurso de entender, eso estoy pensando para cualquiera, si de repente mira con ojo ingenuo la realidad, y pareciera que o te tomas en serio la pandemia, o te tomas en serio el coronavirus, o es efectivamente algo peligroso, letal, una cosa muy importante, o haces la dimensión del poder y de las decisiones políticas que encierra. Lo digo eso a propósito de que algunos piensan que solo eso,
O sea, o eres un conspirativo, tesis conspirativa, o estás en el coronavirus. Lo digo a Bueno, propósito. eso es lo peor de todo, que es la mente binaria. Es Claro, A o B. A está en la antípoda de los paradigmas a los que estamos entrando como humanidad, que son los complejos, donde pueden ser A y B y C. bueno, esto lo digo a propósito, lo desclasifico, la palabra está media maniada en este último tiempo, porque ayer en el Mercurio, de hecho, en su cuerpo reportaje, sale muy citado don Mirko Macari, a propósito de un tuit que subiste hace 3 o 4 semanas atrás, cuando ya se instalaron las primeras medidas en torno al coronavirus, y lo planteaba como arma de distracción masiva. Sí, Y lo que no es un planteé. concepto mío, no es un concepto mío, es de Chomsky. No, de acuerdo. Pero tú lo colocas en un tuit. Y lo dice ayer el Mercurio, que a mí me sorprendió mucho, planteando que era un tuit que envejecía mal, cuando en realidad me parece que el tuit sigue teniendo gran vigencia. De hecho, todavía no ha empezado a envejecer. Envejece No muy sé. bien. Pero está como No, en esa pero lógica binaria. Sí, es que déjame antes de que Mirko tenga los descargos, que es una parte interesada y siempre eso se ve como una defensa, por exacto. tanto, prefiero entrar yo a señalar un punto que me parece importante. Bueno, primero, esta cosa de citar a los personajes en el momento, solo en el momento que les interesa y solo para aquellas cosas que pueden ser consideradas negativas, en sí misma ya es un criterio editorial importante. En segundo lugar, hay una tendencia que efectivamente va por izquierda, va por derecha, va por muchos lados, pero que en el fondo es plantear esta perspectiva como que efectivamente, este resumen que hiciste tú, Darío, está súper bueno, efectivamente, estas dos visiones. O sea, o uno incorpora los intereses políticos y económicos, y por tanto descree de que el coronavirus es un virus que tiene un impacto relevante, o uno considera que el coronavirus es todo y más que todo en el universo. Y no hay alternativa. ¿Ya? Y por tanto, entonces, los medios de comunicación se van hacia la alternativa que dice el coronavirus es todo, nada más nos importa, si alguien muere de cáncer es irrelevante, si alguien muere por no atención por culpa del coronavirus es irrelevante, lo que importa solamente hola, hola, la trampa, que cayó solita. Bueno, entonces creo que efectivamente, si hay algo que podemos decir hoy día, es que la dimensión política del coronavirus es gigantesca y que por tanto los intereses, el juego de los intereses, está más presente que nunca y que efectivamente está haciendo para los gobiernos del mundo, no solo para el de Chile, para los gobiernos del mundo, donde el de Chile destaca mucho porque es muy evidente que vuelven a tener esa cosa tan fantástica, tan importante que nosotros tanto tratamos de entender, que es el poder. O sea, decirle a la gente que quédese en su casa y que la gente se quede en su casa. Decirle a la gente que haga tal cosa y que haga tal cosa. Y que la gente no solamente haga esa cosa, sino que haga 2 veces más de esa cosa. Que le diga, mire, es recomendable la mascarilla, y la gente te mire con cara de, es obligatoria la mascarilla, ¿cómo sale usted sin la mascarilla? Y así, entonces, objetivamente, la situación se empieza a convertir en un momento fantástico para la política, fantástico, donde obviamente algunos políticos pueden morir, como por ejemplo, o sea, hoy día es un terrible día para el primer ministro inglés, no solo porque está enfermo con cierta gravedad, sino porque la gente lee, ¿ya?, que su enfermedad es una señal casi divina en su contra por haber dicho lo que dijo, cuando lo que dijo no tiene nada en contra de que él esté enfermo. O sea, son completamente coherentes y es parte de lo que él había planteado, pero no importa, se lee así. Entonces, frente a eso, el comentario de Mirko es particularmente atingente hoy día, porque efectivamente todos los otros temas, cualquier otro tipo de agenda, no nos olvidemos que nosotros estábamos un día miércoles con 3/4 partes del sistema político diciendo el presidente debe salir, y preparando la escena lentamente para 2, 3 o 4 semanas después empezar a incrementar el nivel de fuego, pero ya se estaba abriendo la puerta, por derecha y por izquierda, además.
eh, cosa que nos parecía, como lo habíamos señalado, que venía preparándose hacía un poco de rato, y resulta que ahora, entonces, el presidente tiene la potestad de hacer cosas, hasta estupideces, pero tiene la potestad de hacerlas. La potestad de ir a la Plaza Italia no la tenía, hoy la tiene, está bien. Es un juego ilegítimo, porque él tiene muchas posibilidades de hacerlo, porque no hay nadie en la calle, y está prohibido andar por las calles en esa zona, salvo que tengas razones muy fundadas, y él podía parar entonces. Pero ese es el tema, o sea, el poder vuelve a tener alguna relevancia, dándose y todo, pero el poder más básico, ¿ya? Puedes, no puedes hacer, está ahí. Entonces, para mí el tuit de Mirko tiene plena vigencia, pero eso revela el juego de los medios, o sea, el juego de los medios y las agendas políticas que van marcando. A Mirko le ha ido bien como en un nuevo rol, y eso a la gente que importa también le importa saber si le sirve o no le sirve ciertos jugadores y hasta dónde le sirven. Y entonces es una señal. Sí, solo agradecer al cuerpo reportaje donde yo partí mi carrera profesional. ¿Tú trabajaste ahí? Yo trabajé ahí entre el año 98 y el 99, fue el lugar del Mercurio donde yo quería ir, porque el cuerpo reportaje era todo en política en los años 90. Después ya eso se desvirtuó, llegó la tercera, se abrió la cancha y el Mercurio se puso muy fome. Pero yo trabajé en el cuerpo de cuando era bueno. No, a ver, cuando el cuerpo de era todo. Cuando el Mercurio dirigía el proceso de transición hacia la democracia en los años 80, ¿no? Y arbitraba, ¿ah?, como sumo sacerdote, qué figura de la oposición iba a hablar de política. No había Twitter, ¿ah?, no había apertura en los canales de televisión, entonces toda la política se hacía a través del cuerpo reportaje del Mercurio, y por eso me interesó trabajar ahí. Y empecé a hacer mi práctica y me quedé colaborando un tiempo como goma. O sea, la verdad es una experiencia fascinante, sentir ese poder, ¿no? Me acuerdo que me tocó estar ahí, el editor era don Joaquín Villarino, un personaje del mundo muy conservador, pero con un humor exquisito, un caballero. Me llevaba muy bien. Y me quedaba con él, por ejemplo, cuando fue Presidente del Consejo Minero. No, ese es el hijo. Ese es el hijo de Joaquín Villarino, el viejo Villarino, que fue miembro de la revista Portada y la revista ¿Qué pasa?, ¿no? Y, por cierto, una persona del mundo conservador, sí, el Mercurio, pero a mí me tocó, por ejemplo, estar en episodio cuando fue la acusación constitucional contra Servando Jordán, que en el fondo era un gallito dentro de la guerra civil en la derecha entre Alamán y Bombal, ¿no? Entonces, la periodista que la más prestigiosa de ese cuerpo voluntario era la Blanca Arthur, estaba en el Congreso en Valparaíso, yo estaba en Santiago recibiendo los despachos, porque, bueno, era tecnológicamente otra época, además, ¿no? Hasta alta hora de la madrugada y cerrando el día viernes. Así que yo, para mí, la experiencia del cuerpo de haber estado cuando era decisivo, ¿no? Todo lo que salía en el cuerpo de se comentaba en el poder. Si no estaba en el cuerpo de, no estaba en el poder. La raja, porque además el cuerpo de hoy día ya es una cosa muy menor, ¿no? Tú puedes no leer el Mercurio del domingo y no pasa nada. Igual está en la conversación política. Entonces, igual te ponen en un artículo que dice que te reconoce como líder de opinión, para mí es pura ganancia. Porque en este tiempo digital ya no se trata de tener razón, ¿no? Una razón, lo importante es que hablen de ti, de cuánta energía construyes, a favor o en contra. Lo único que no te puede pasar es ser irrelevante. Ahora, en todo caso, es lo más importante. En todo caso, independiente de lo que lo decís más en características personales, es decir, no tenéis ni un problema, lo que te importa es la relevancia, yo vuelvo a insistir en el punto. Creo que efectivamente lo que hace el Mercurio, especialmente más el domingo, después ya vamos a hablar seguramente en detalle del capítulo, en este caso no da para minimizarlo como un café más, como una piñericosa más, sino el capítulo del día viernes en la Plaza Italia o en la foto frente al general Baquedano, a la estatua de Piñera, es que es interesante porque indudablemente
Piñera demostró, lo único que hizo fue retuitear tu tweet el día viernes y decir sí, efectivamente el coronavirus es también un arma de distracción masiva. Entonces, a mí no deja llamarme la atención incluso la impertinencia del momento en que se hace este juego. Y yo digo que ahí hay evidentemente esta manera binaria y muy estereotipada, muy caricaturesca de ver el tema del coronavirus en el sentido de o tú estás cuidándote o estás en el lugar de la irresponsabilidad si piensas que esto No, tiene pero alguna consecuencia política. además, cuidarse significa que tú estás solo preocupado de ese tema. En tu cabeza no hay un espacio para nada más. Todo gira en torno a coronavirus. Ahí radica el verdadero poder. Claro. No se trata de un tema, se trata de un único tema, como los regímenes de partido único, o como la condición de Claro. de deudor en el mercado. Tú, cuando eres deudor en el mercado de la educación, en el mercado de la salud, o sea, tú solo giras en tu condición de deudor, ¿no? Te absorbe. Eso se llama, en marxismo clásico, se llama enajenación, ¿no? Lo que produce el sistema es una condición de enajenación, ¿no? Te abstrae de la complejidad de la realidad, de las múltiples variables que construyen la realidad y te hace que tú te enfoques en una a partir de una emoción donde tú entregas el poder a otro. Cada vez que tú sientes miedo, entrega el poder a otro. Quiero, a propósito de nuestra saga El despertar de la fuerza, porque además a mí me encanta mucho, porque condensa en una escena pop a toda la tradición budista, orientalista del problema del poder, que es cuando el emperador, ¿no?, le dice a Luke Skywalker, ahí están en la refaccionada Estrella de la Muerte, ¿no?, le explica que es todo un plan para destruir al ejército, a la flota de los rebeldes, y le dice: lo tengo todo bajo control, siento tu odio, ódiame, me alimento de tu odio. Porque claro, cuando tú sientes una emoción negativa respecto a alguien, es si alguien te controla. Esa emoción puede ser odio o miedo. Entonces, es muy bueno esa escena porque condensa en que consiste el poder. Y Luke se salva, ¿no? Porque dice: muy bien, no voy a matar a mi padre. Y lo entrega el sable láser. Mátame si quieres. Justamente cuando Sí. la tentación inicial es matar al emperador, lo tiene ahí. Sí. Sí, yo quería hacer un punto respecto a una cosa que pasó un poco colada, que tiene que ver con este arte formidable que tiene históricamente el Mercurio, que obviamente a veces comete errores por esto mismo, porque juega como si estuviera siempre en el gobierno, gobernando el país en serio, y a veces no lo está. Pero más allá de eso, es muy interesante lo que dice Darío. Efectivamente, el Mercurio hace lo que hace, en el caso de Mirko, lo hace muchas veces, justamente, no a pesar de que es evidente que el argumento de Mirko se confirma cada día más, y se acaba de confirmar claramente 2 días antes. La gracia es que justamente por eso hacerlo es inteligente, porque la realidad, para efectos de los medios de comunicación, siempre, para efectos, y en Chile en particular, es el promedio entre muchas cosas raras y el Mercurio. Y por tanto, aunque el Mercurio hoy día no pesa el 50% de la inercia del fenómeno, sí pesa algo todavía. Y por tanto, mueve la aguja al decir: oye, esto es completamente ridículo. La ridiculización es una cosa muy útil. O sea, es muy fácil ridiculizar. Como grandes ejemplos están en Los Simpsons, que es cuando muestran las imágenes donde quieren denostar a alguien en los medios de comunicación, en la misma Fox, porque ellos se ríen mucho de la Fox, y lo muestran bajándose del auto en cámara lenta. Y basta con eso para que tú te veas con cara de asesino, corrupto, cualquier cosa. Basta con la escena bajándote en cámara lenta, cometiendo un leve error y teniendo que devolverte al auto, para que todos digan: tiene un comportamiento errático, es un imbécil, sí, esto, lo otro. Esa es la magia. La magia de los medios está en esa capacidad taumatúrgica de que un día puedes convertir una cosa en todo lo contrario. Se requiere habilidad, se requiere poder, se requiere ojalá todas esas cosas juntas, pero es algo que se puede hacer
y por tanto la acción del mercurio tiene un sentido, no es cualquier cosa. Le Ahora, de entramos hecho, Comiendo pistacho, ¿verdad? déjenme contarles que este cuadro que está acá, revista El Sábado, del Mercurio, soy yo ahí en la portada. está ahí rico ahí. El titular es del Lucas Bar, Mirko Bar, que me la hicieron cuando me fui del Mercurio a hacer La Nación Domingo con mi amigo Julio César. ¿En serio? Entonces es una tradición en la prensa escrita cuando uno se va de un medio que te hacen una portada. Entonces a mí me hicieron esta portada recordando el artículo más golpeador que yo tuve en mi etapa en el Mercurio, que fue el del Lucas Bar. Me fui con 3 amigos a reportear un puticlub del Barrio Alto y que solo era conocido en un mundo de la infrarred, que el establishment no conocía, esto el año 99, y yo fui con 4 o 3 amigos personales, solo voy a dar sus iniciales: Julio César Rodríguez, Camilo Férez, Luis Argandoña, y Cristian Valenzuela, 4 amigos, ¿sí? Y pagó el Mercurio, ¿En 2 serio? noches, 2 noches en un puticlub, sí, ¿En serio? sí señor. Yo Bueno, llegué con todas las boletas correspondientes, porque allá se vendían gracias al Mercurio, que tú. Entonces, la subeditora vio la boleta y dijo, puso cara de espanto, y fue donde la editora. Y dijo, mira toda la plata que se gastó Mirko reporteando esto. Gorda le dijo, se paga todo. Apruébalo. claro, muy bien. Sí. Esa es la parte que a ti te seduce del mundo del poder. Y a mí también, hay que reconocerlo. Gente muy gente. No, muy bueno, muy buena historia. Oye, yo quería preguntarles un tema, no sé si les calienta como tema, porque yo por lo que creo es que no, es que efectivamente tiene poco de coyuntura y más bien es lo que hay, un juego de mediano y largo plazo, que después de todos los hechos que pasaron en la semana ya quedó sepultado, pero hace 5 o 6 días atrás una AFP propuso, sabiendo que le van a hacer una etapa gigante, pero por eso me parece interesante el movimiento, plantea la posibilidad que en este contexto los afiliados puedan sacar el 5%, bueno, pone esa cifra, podría ser otra, el 5% de sus ahorros para parar la olla en esta crisis coronavirus. Eh, yo lo que digo interesante, bueno, Alberto ha estado muy metido en eso, ha sido casi un promotor, no sé si en las sombras, pero en un segundo plano, porque es más bien materia jurídica, de la posibilidad incluso de judicializar para el retiro de los fondos, que tiene, y eso habría que entrarle, una lógica distinta a lo que se plantea aquí, que en el fondo es como sálvese solo. No sé si les parece Sí, que pudiera ser sí. comentable, porque tiene su qué. Mira, dos cosas. Una, respecto al seminario, es útil para entender cómo se juega el juego. Cuando con Darío recibimos en su momento esta famosa denuncia contra las AFP de los viajes a Cancún y qué sé yo, de los ejecutivos con los trabajadores, qué sé yo, y el rey de la fiesta y todo ese cuento. Bueno, nosotros entendimos algo que era muy importante, que era cómo la guerra colateral, es decir, un tema que no tiene nada que ver con el fondo del asunto, puede ser mucho más potente, mucho más poderoso que estar en el centro del asunto. Y eso es algo que cuesta mucho entender. El movimiento No Más AFP se desgastó mucho, y lamento decirlo, pero tengo que hacer el análisis tal cual es, simplemente por estar todo el rato tratando de ir al corazón del asunto, y cuando fue a los costados, fue cometiendo errores que validaban el sistema. O sea, jugar al juego de que váyanse de tales empresas porque son extranjeras, cámbiense de fondo, ¿ya? Es jugar el juego de. Entonces, la gran pregunta es cómo se juega el juego destruyendo el juego. Y esa fue, cuando terminamos de hacer esa denuncia y vimos que había sido un éxito muy rotundo, muy importante, y que se había avanzado mucho, dijimos, donde tuvimos que vencer la resistencia de los medios. Nosotros los medios empezaron a cubrir esta noticia cuando nosotros llevábamos 500.000 visualizaciones solo en lo que estaba en mi Facebook.
O sea, se tuvo que mover parte importante del país antes de que efectivamente esto tuviera alguna repercusión por fuera. Pero lo interesante entonces es que en ese momento yo convoco un amigo abogado muy brillante y le digo, y muy político, con mucho sentido político, le digo, mira, hay que jugar el juego en demandas, pero en demandas donde esto se coma la cola. O sea, tú tienes que jugar un juego en el cual perdiendo o ganando, la máquina del otro quede dañada, más dañada que antes. Y entonces empezamos a ver aquellos elementos donde habían contradicciones dentro del sistema. Y a él se le ocurre esta idea y me dice, aquí lo más interesante es que el sistema de FP viola el elemento más sacrosanto del modelo, que es el derecho de propiedad. Y lo viola a cada rato y de muchas maneras diferentes. Y entonces, con esta idea, fui a conversar con otro abogado, con Mauricio Daza, quien transformó esto en una demanda espectacular, muy buena. Después, desgraciadamente, vino un proceso, a mi juicio, de pan para hoy y hambre para mañana, que fue meterse en recursos de protección. Pero bueno, no, que ahí Fernando Atrio, los Noma FP, agarraron esta idea y la transformaron en recursos de protección, que hicieron noticia, pero que tienen menos profundidad jurídica como puesta, porque un recurso de protección por definición es para algo que te está pasando en un momento determinado. Es difícil decir que tú llevas 30 años sufriendo una violación de derecho y de repente se te ocurre que tienes que protegerte. Entonces era medio complejo. Pero bueno, pero ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que esta herramienta termina abriendo un forado en el sistema, diciéndote la plata es tuya. ¿Ya? Ese es el tema. En ese contexto es que aparece una FP que abre la puerta y dice, ¿saben que yo soy la FP chica? ¿Ya? Tengo poco juego en esta cuestión y puedo ganar a harta gente que me llegue. ¿Ya? Y es así como funciona esto. Nos falta es que ve la oportunidad y dice, bueno, abramos la puerta. Y de verdad, lo que puedo ganar, aunque sean los 2 o 3 años que le quedan al sistema, es más de lo que voy a ganar después. Por tanto, con comerle clientes a Cuprum, a Habitat, a los más grandes, está todo bien. Bueno, eso es lo interesante. Entonces, se abre este juego. Y el mensaje, y aquí está el segundo punto que quería marcar, es muy simple. El mensaje es, todas las soluciones a los problemas que estamos viviendo hoy día van a ser, y esto ha sido mi argumento en varias ocasiones, van a ser, por decirlo así, más parecidos al estallido social que al Chile transicional. Y por tanto, el coronavirus le da soporte político a quienes estaban exánimes después del estallido, le da sustento en términos de cargos e instituciones, pero no le da sustento en el marco ideológico cultural. Y por tanto, su derrota sigue siendo garantizada. No, no, no. ¿Qué pasó? No, dale. No, y yo lo que, solo para, estoy básicamente de acuerdo con Alberto en términos de que, a ver, el gran problema no es sanitario, y probablemente el gobierno va a sortear bien la crisis sanitaria. Lo que no va a sortear bien, lo que no tiene que sortear es la crisis económica, ¿no? Y después de la económica, la social y la política, consabida, ¿no? Es decir, a ver, para ponerlo en términos simples, lo que se viene son ollas comunes en julio. Va a haber hambre y rabia, ¿no? Aunque hayan habido pocos muertos y haya pasado lo peor de la curva, porque lo que está ocurriendo es un desmantelamiento del sistema económico, no en Chile, que era un poco lo mismo, ¿no? Global, ¿no? Es un tema global, se están cortando las lógicas del comercio internacional en estos días cuando los estados incautan cargas que están garantizadas por el libre comercio. Un país A le compra a uno B, pero la carga tiene que parar en uno C, y el C dice, no me importa su contrato privado, señor, acá se queda. Entonces, lo que viene es un crash de la economía como la conocemos. Por cierto que en América Latina y particularmente Chile tiene
pocos recursos para darle un relato, todo se trata de un relato, ¿ah? De salida a la desesperación económico-social. Lo que hace la FP1 es decir, yo me salvo sola. ¿Ah? Ya no estamos en un sistema, compadre. Yo me salvo solo, salvo mi pedazo de la torta, aunque el resto de la torta no. Y eso habla del momento crítico también. Bueno, la lógica esta de salvarse solo, lo hemos conversado y en los capítulos pasados, y yo creo que es un tema que permanentemente uno lo ve en redes y uno lo conversa, qué es lo que viene al futuro, a nivel también a escala humana. Tú planteabas ahí esta dimensión económica, efectivamente esta recesión que pareciera ser la tercera ola, podríamos decir, después del estallido y el efecto actual del coronavirus, pero Porque también de cómo... digamos que no lo decimos nosotros, primero lo dice el Fondo Monetario, que es un Exactamente. organismo conservador del mundo entró en recesión. Claro, lo dejaron absoluto y totalmente claro. O sea, sálvese quien pueda. Pero el sálvese quien pueda también tiene altas dimensiones. Yo me recordaba en este rato lo que pasó también la semana pasada. Yo dicho sea de paso, creo que la semana pasada estuvo extraordinaria en términos de cosas que sirven para analizarlas, no en su particularidad, sino en su demostración social. Lo que pasó la semana pasada, como un hecho ya marcado, sellado, con el alcalde de Quirihue, y de otro alcalde de algún poblado, no me recuerdo en este rato, que impiden el ingreso, ¿cierto?, de una ambulancia, de un vehículo con 6 pacientes adultos mayores con COVID diagnosticado, positivo. Y que de alguna manera entra en una reflexión que es bien dramática, porque la lógica nuevamente binaria de decir son unos insensibles, son unos tarados, etcétera, etcétera, bueno, son los que defienden, son los alcaldes, más allá del año electoral, si hay algunas cosas que los alcaldes y los representantes y los líderes locales hacen en cualquier contexto, porque saben, independiente de que la elección sea pasado mañana o en 4 años, que es parte de la razón por la cual ellos están ahí. Entonces, esta lógica de cerrar de manera muy burda, pero efectiva, finalmente no entraron estos adultos mayores, fueron derivados a otras ciudades, yo creo que también marca un tema de el salvarse solo a otros niveles. No sé cómo lo ven ustedes, qué les parece este tipo de cuestiones que yo creo que se van a empezar a reproducir y que de alguna manera van en contra y chocan con lo que uno puede entender de eventualmente una nueva moralidad o una nueva ética que pudiera, más comunitaria, que pudiera instalarse. Yo creo que ahí hay fuerzas en pugna. Es que, mira, no es tan distinto, por más que parezca pedestre ese ejemplo, no es tan distinto a los países que están requisando en las fábricas las mascarillas, los ventiladores, y están prohibiendo su exportación, o que están tomando medidas de ese orden que desconocen un asunto que es muy importante. Fíjate que, por casualidad, el año pasado, me empecé a meter un poco en la discusión más teórica y metodológica sobre este objeto que llamamos globalización. Entre otras cosas porque estábamos evaluando un posible convenio con una universidad que se dedica a ese tema. Entonces empecé a meter y me gustó una dimensión del tema, que de hecho escribí un pre-paper que de hecho lo quiero retomar ahora porque ahora tiene mucho más sentido, incluso era más metodológico, porque metiéndome a eso me doy cuenta de pronto que la globalización es un fenómeno cultural, y sin embargo lo que está menos investigado de la globalización es lo cultural. Y metodológicamente no hay herramientas para entender lo cultural. ¿Por qué esto es importante? Porque si uno quiere que un fenómeno como la globalización tenga raíz, tenga raigambre, tenga fortaleza, tenga cimiento, tenga fundaciones, si uno quiere pensar eso, me refiero a quienes diseñaron este proyecto, es indispensable, o sea, es obvio que el corazón del asunto es el aspecto cultural. Y en ese contexto es donde llama mucho la atención que no hayan habido ni siquiera herramientas adecuadas para poder comprender en qué estado estaba la globalización en el ámbito cultural. Se empezó a centrar en instituciones políticas, en las capacidades de la Unión Europea, fundamentalmente, más Estados Unidos, en acuerdos entonces políticos, en aspectos económicos, indudablemente. Les pongo un ejemplo.
los indicadores que usaban ciertos centros de investigación para medir el nivel de globalización cultural que había en un país incluían variables como cuántos McDonald's habían dentro de ese país. O sea, confundiendo la variable económica con la variable cultural. Entonces a mí me interesó ese asunto tecnometodológico y escribí un asunto para ver cómo se podía investigar culturalmente el asunto. Pero ¿por qué tiene relevancia hoy día? Sometidos a una presión importante, lo primero que hacen es entregar la globalización. Lo más interesante de lo que está pasando es que los países se deshacen de la globalización y dicen, oye, no, cierre de fronteras, lo más burdo posible, cierre de ciudades, ¿ya? Y no hay otro repertorio más que el repertorio idéntico a 1950, a 1900, a 1850, a 1800, a 1750 y para atrás, todo lo que queramos. Entonces, porque la globalización entonces plantea problemas temibles que no somos capaces de manejar. Y entonces estamos dispuestos a dejar todos los activos de la globalización, que supuestamente los tienen, estoy hablando con el discurso que tiene los mismos que defienden la globalización, ¿ya? Pero eso se supone que tiene muchos activos, y bueno, ¿y dónde están esos activos hoy día? Entonces, volvemos a tener que operar en la lógica de un Estado mucho más arcaico, desde el punto de vista de la frontera, el cierre de la frontera, en fin, porque no tenemos el repertorio para eso. ¿Y eso qué tiene que ver? Con el gran fracaso de la cultura global. O sea, todo eso quedó fuera. Está la tecnología global, está la economía global, están las soluciones logísticas globales, pero el pensamiento global, el decir, como decían en algún momento cuando hubo algunos niveles de capacidad de que distintos pueblos compartieran una cultura, como el caso del helenismo, cosas así, el orgullo de pertenecer a ese cosmopolitismo no está presente. Más bien en el momento del resguardo y de refugiarse, que ya se había visto con Trump, que ya se había visto con el Brexit, pero que se repite ahora de una manera mucho más contundente en una escena de riesgo. ¿Macari? Muy bien, gracias. ¿Culpable o inocente el alcalde de Quirihue? Yo lo que veo es justamente el gallito permanente, los poderes locales, territoriales, con los gobiernos centrales de la pirámide, ¿no? Lo hemos visto desde el estallido. Los alcaldes son los primeros en promover plebiscitos, ¿no? Como era una mexicana de atribuciones, el Parlamento rápidamente reaccionó y ordenaron este otro acuerdo por la paz y todo, pero estaban contra la pared, puesto por los alcaldes, y es un proceso que va a dar en cualquier escenario, porque el único poder formal, institucional, que tiene algún grado de fuerza o energía, es ese poder territorial. Y lo notable es que no piden permiso, no se coordinan, ¿no? Cada uno entiende de su negocio, no pasa porque se mantenga el gobierno del partido al que pertenece o no, da lo mismo, ¿no? Si no, mira al alcalde Alessandri, ¿no? Mira a la Tati Barriga. O sea, son los principales contradictores del gobierno y están en el mismo bloque político, porque ya no tiene sentido seguir leyendo si tú estás en la UDI o en el PS o en el Frente Amplio. Esas son ridiculeces, ¿no? El único alcalde del Frente Amplio, Jorge Char, enfrentado con todo el bloque parlamentario del Frente Amplio, es el fenómeno de lo territorial contra las estructuras jerárquicas institucionales. Sí, a mí lo que me abisma, y yo sé que lo que comento te importa un carajo, y está bien, digamos, porque lo digo desde la perspectiva, cuando yo digo militante, no, sino porque todo me importa un carajo. No, esto que te voy a decir, que a mí lo que me abisma un poco en que yo reivindico este espíritu militante en el que a veces uno también trata de hacer análisis lo más objetivo posible, pero desde una posición, es que pasa con el tema de los alcaldes y este tipo de situaciones que uno empieza a mirar, es que a veces cuesta establecer, más allá de las fronteras políticas, si efectivamente una acción se sustenta, porque la misma acción de cerrar las fronteras de tu pueblo para que no entren 6 adultos mayores que vienen enfermos de coronavirus, y que lo envía a la autoridad sanitaria no porque sean bellacos ni porque odien a Quirihue, lo envía porque aparece una decisión racional en el contexto de autoridades que ven
un sistema centralizado de salud pública, una cosa racional y entendible. De la misma razón que probablemente luego un enfermo grave algún día de algún tipo de cosa en Quirihue es trasladado, no sé, a Claro, Santiago o al hospital tú regional. estás dando, yo entiendo, tú estás dando una razón de Estado. ¿Ah? Sí, Pero justamente eso es lo que a mí lo que me interesa no es ver quién tiene la razón o no, quién está equivocado, quién está en lo correcto. Estoy constatando el fenómeno de la disputa de poderes. sí. ¿Ah? Y eso es lo que me Que abisma. era algo que antes, pues bueno, claro, o sea, aquí mata el leninismo. Y Sí. estamos viendo el fin de todas las formas de estructuras centralizadas y jerárquicas. Mm. Y entonces da lo mismo si son de izquierda o son de derecha. No es distinta la estructura leninista al Estado centralista portaliano chileno, no hay ninguna mayor diferencia. Justamente eso es lo que está hackeado. Claro. Jaque mate, como dice la inspectora Sí. en la última escena de La Casa de Papel. Sí, Además, el tema es como lo que te digo es que se confunden lo que pueden ser una decisión razonable. no hay confusión, hay Sí, elecciones. sí, Ah, claro, el poder se trata de mantenerse, no se trata de quién tiene la razón. ¿Ah? Estar en Twitter no se trata de quién tiene la razón, se trata de cuántos likes tienes tú. claro. El tema es que en Yo ese... no estoy en Twitter para tener razón. Pero es que entonces el remedio puede ser peor que la enfermedad. A eso es lo que voy. Bueno, pero bueno, claro, es un nuevo paradigma. Claro. Es razonable que instalado desde el viejo paradigma nos tengamos miedo a entrar en eso, Claro. pero es un cambio completo de foco. Sí, pero que no es tan evidente ni visible de categorizar. Me refiero, por ejemplo, al hecho que hoy día le leí una entrevista reciente, hace 1 o 2 días, justamente de Harari, que ha estado muy presente, una entrevista que le hace F, donde básicamente, una entrevista sencilla, donde básicamente lo que plantea es la necesidad ahora de estrategias comunitarias, ahora, en los próximos par de meses, o si no, barbarie, o sea, o acciones coordinadas comunitarias o barbarie. Entonces, desde esa perspectiva, algo que uno puede entender como una nueva forma, digamos, de hacer política, donde lo local, lo territorial manda, que a mí me seduce mucho, me parece muy interesante, descentralizado, termina también siendo a veces muy a contrapelo de la lógica, digamos, del trabajo colaborativo y comunitario, donde uno piensa más allá de mí mismo, de mi casa o incluso de mi comuna, porque efectivamente entiendo que esto necesita estrategias superiores para poder ser resuelto. Ahí es donde digo Pero yo que a además veces entran en contradicción algunos discursos que aparecen muy le voy interesantes a, en el papel. le voy a, le voy a subir los bonos en la izquierda a Harari, porque Harari vive en un kibutz en Israel. Así es. Él es gay, ¿no? Vive con su pareja en un kibutz, que es lo más parecido al socialismo que hay en el mundo. Bueno, lo más parecido al socialismo no es Corea del Norte, es Israel. Es Israel. Pero No, no es que me haya particular, atragantado, no es que me haya atragantado. particularmente los kibbutz en Israel. Son hijos de los años 60, ¿no? De la guerrilla Tenemos una llamada de Jaude, tenemos una Ya llamada está. de Daniel Jaude. Sí. Daniel, sí, no, sí, lo corto inmediatamente, lo corto. Voy a editar esa parte. Chao, Y Daniel. no tengo acá, pero yo tengo una polera y un llavero del Mossad. Así Sí. que No, pues si la polera la la luciste polera la mostré, hace... pero además tengo un llavero que es una metralleta que dice Mossad. Te voy a regalar un chocolatito. Gracias. Oye, ya, no le sigamos haciendo el quite al tema clave de la semana. O no, quizás yo estoy prejuzgando, que es la aparición de el Pisas, ahora más conocido como el Plazas, eh, Sebastián Piñera Echeñique, que llega el día viernes, o ni jueves ni sábado, viernes, a eso de las 5 de la tarde, 6 de la tarde por ahí, a Plaza La Dignidad, Plaza Italia, Plaza Baquedano, como usted prefiera, y se toma una foto y tira un tweet que demuestra ser falso, y se va para la casa. No sé quién parte. Bueno, yo solo reitero una cosa que dije en su momento respecto al copamiento de Plaza Italia por parte, bueno, que rabia. Rico, Está rico. mostrando, para la gente que está en el podcast, mostrando un chocolate ahí, Darío, entonces... Eh, bueno, lo que les decía es que
En su momento, cuando aparece el copamiento táctico de Guevara en Plaza Italia, señalé en uno de nuestros podcasts que era un error porque planteaba la escena de lo que se podría denominar la guerra simbólica. Es decir, como contaba, los griegos tenían solo dos formas de dirimir quién ganaba una guerra. Una era el que destruía por completo al enemigo, la segunda era el que, una variante de la primera era que el que destruía toda la ciudad del enemigo, pero había una que no implicaba ninguna destrucción, incluso, que se podía hacer sin ningún muerto y sin ningún objeto destruido, que era, y se podía hacer también con destrucción, por supuesto, que era usurpar al dios que estaba al centro de la ciudad. ¿Ya? Si uno se llevaba el dios, entonces ese pueblo había sido derrotado porque no sabía cuidar su dios. Ahora, si ese pueblo era completamente aniquilado, quedaban 5 personas, y sin embargo lograban rescatar a ese dios, se subían a un botecito y partían en el bote, ese pueblo había sobrevivido. Esta última es la variante simbólica por la cual Nietzsche habla de la guerra de los dioses, y Max Weber toma ese concepto en la sociología para referirse a la idea de todo conflicto de valores como una guerra entre dioses, porque los valores pelean exactamente igual que esto. Dicho esto, lo que significa entonces que el gobierno ha asumido que está en guerra de copamiento por ese lugar, porque allí reside la divinidad, que naturalmente es una visión bastante arcaica. Una visión bastante arcaica porque él, haciendo lo que hizo, no gana ninguna batalla, se da un gusto, y los gustos en política son usualmente muy malos consejeros. O sea, cada vez que te estés dando un gusto en política, significa que quizás estás muy mal, estás muy equivocado, y es más bien una pulsión de aparecer como vivo cuando probablemente estás más cerca de estar muerto. Todos hemos hecho eso en la vida, de querer darse el gustito justo antes de saber que viene el abismo, y por tanto, bueno, por lo menos me di el gustito, pero es un por lo menos. En general esto no tiene ningún sentido porque no ha ganado nunca esa batalla. Se compró la tesis de la batalla, hicieron el copamiento preventivo, lo perdieron todas las veces, todos los viernes a las 5 de la tarde terminaron por perderlo, y resulta que ahora se da el gustito el viernes a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, de aparecer por el lugar y entonces sacarse la foto, ¿ya? Pero la foto no tiene ninguna de las prolijidades que tienen que tener este tipo de obras para ser relevantes. Primero, está basada en una mentira, que tiene no los brazos cortos, pero tiene las patas cortas porque se sabe inmediatamente. Y en segundo lugar, las fotos tienen problemas. Hay una buena foto sobre él en la plaza que tiene al lado un rayado que dice fuera Piñera. Entonces, el conjunto de semantizaciones no cuadran. Me parece que no da mucho para... Yo entiendo que hay mucha gente que se ofusca y siente una provocación y qué sé yo. Es lo que quiere producir. Quiere sacar adelante a mucha gente y decirle, mire, yo estoy aquí, soy el presidente y hago lo que quiero. Pero no es verdad. El presidente de Chile hoy día se llama coronavirus. Ese es el presidente de Chile, no Sebastián Piñera. Y gracias a coronavirus requiere un administrador del sistema de salud. Y ante la imposibilidad de buscar un administrador en este instante, entonces este gobierno tiene que administrarlo. Pero no tiene más juego. Y cada juego que intenta hacer en general se ve opacado. Incluso estamos hablando de que la emergencia de los alcaldes tiene mucho que ver con esto. A mí, yo tengo una visión de la política muy distinta a la lógica de los alcaldes. A mí me cuesta entenderlos, comprenderlos y estar de acuerdo con ellos. Lo reconozco hidalgamente, en general. ¿Ya? No me gusta la forma de política de la alcaldía llevada a lo macro. Pero la razón por la cual los alcaldes predominan no es porque los alcaldes estén haciendo lo fantástico, ni es porque haya ocurrido que hay una necesidad, hay la búsqueda de la gente más cercana. La razón es que nos quedamos sin gobierno. Y esto los alcaldes viene desde el estallido social cuando nos quedamos sin gobierno. Entonces, ese es el fondo del asunto.
Entonces, bueno, yo creo que lo que hizo Sebastián Piñera el viernes está muy lejos de ser una jugada inteligente, gratificante, en fin. Creo que fue un gustito absurdo, estúpido, y que además tuvo poca vida en la moneda a tal punto que tuvo que salir a decir que lamentaba a quien si a alguien le podía molestar y qué sé yo, porque significa que sencillamente algo que nadie hace en la moneda, incluso le dijeron, ¿sabe qué, presidente? Para el huevo. Esto no. Exacto. Claro, lo interesante en política es que el acto de desafío de Piñera, que tiene que ver con su función de pedir permanentemente, todo lo ve como una competencia y por lo tanto él estaba en competencia con los movimientos sociales y el movimiento social se expresaba de manera simbólica y decisiva en el copamiento de la Plaza Italia, el monumento a Baquedano, y a la primera de oportunidad, eso desaparece, eso sale, de escena Piñera va y dice yo gané, que su función es decir yo gané en todo. Recomiendo en este tiempo de cuarentena leer el libro, ¿no? La biografía de Piñera de Loreto Daza, que es la hermana de la subsecretaria Paula Daza, de Bernardita del Solar, que es la periodista del Centro de Estudios Públicos, es decir, no son ningún tipo de personaje antipiñerista, izquierdista, miembro del rojerío de nada. Es una biografía que básicamente describe con maestría aquella característica central de Sebastián Piñera, que es su competencia, su competitividad patológica, ¿no? Sebastián Piñera es un personaje antibiológico, ¿no? En la política, las fisuras que él provoca en el sistema político, y por eso que hemos llegado al fin de ciclo con Piñera de presidente, porque esa es la escena final de la ópera correcta, es con un antipolítico. Piñera está en el mundo para ser reconocido, y para probar su capacidad de ganar. Él quiere ser presidente primero porque las encuestas, todas en los años 90, le dicen que él no puede ser presidente. Y todos le dicen, Sebastián, tú no puedes ser presidente, mira las encuestas, no puedo ser presidente, miren, porque tiene una persistencia y voluntad a toda prueba. Ese es un rasgo característico, igual que Marco, ¿no? Y que es muy importante en política, porque en política no es importante ser inteligente, o tener altura, o hablar bien, hay que tener voluntad de poder. Y si te votan 100 veces, pagarte 101. Esa es la principal característica de la política y de la lucha por el poder. Y Sebastián Piñera lo tiene. Por eso fue cuando él quiso ser el primero en entrar a la política, lo quiso hacer desde el Partido Demócrata Cristiano, que es el partido de su padre, y de su historia biográfica. Y entonces él intenta ser candidato a senador por Santiago, voy a hablar con Genaro Arriagada, va a ser candidato a senador y dice, no, viejito, porque tenés que ponerte a la cola. Aparte por concejal en la ESE, cuando la ESE era un partido importante. Entonces no está dispuesto a ponerse en ninguna cola y habla con su amigo Andrea Alamán y por eso es candidato por Santiago. Entonces, y ahí entra RN, pero él no tendría problema en el Frente Amplio le dijera, usted va a ser nuestro candidato presidencial, y dice, pues bien, soy candidato del Frente Amplio. Es un pragmático Piñera. Entonces, ¿qué es lo que va a comprender la jugada? Porque no es todo golpe, en su lógica de que la vida no existe en los largos plazos, existe una suma de cortos plazos. Y en el corto plazo tiene una oportunidad de empatar o ganar un juego que iba perdiendo, que era la disputa por Plaza Italia. Y va, lo empata y lo gana en su interior. Claro, eso le deja una Fox de la puta madre adentro de la coalición, porque las palomas, que son sus ministros, los que están en la lógica de los paños fríos, ¿no? El ministro Ignacio Briones, el ministro Gonzalo Blumer, la ministra Carla Rubilar, están en la lógica de paños fríos, calma, templanza, negociemos, está difícil esto, no podemos mesurar. Pero ¿quiénes lo aplauden a Piñera por su acto? Septemeñi, Gonzalo de la Carrera. ¿Y qué es lo que había pasado el lunes anterior en la encuesta CADEM, donde Piñera venía figurando por meses en 10 puntos? Había subido 11 puntos, de 12, perdón, a 21. ¿Dónde había subido Piñera? ¿Quiénes le habían dado esos puntitos esa semana? El fascistán. La ultraderecha.
la ultraderecha. Entonces, en su lógica de cálculo de 13 es más que 12, ¿ah? Está en lo correcto, porque Piñera piensa así, calcula en cortos plazos. Entonces, hace un gesto a ese sector que le permite salir del 12 al 20. ¿Ah? Porque él ve, ¿ah? Los cortos plazos como positivos, no ve más allá de eso. Si dejo de vender algo o gano algo, está bien. No sé si me entiendo, si me voy a entender. Sí, está perfecto. No, yo creo que es una... todo equivocado en la de Piñera. Ahora, esto no tiene nada que ver con el clima general que requiere un estadista. Y quizás lo más grave de lo que ocurre con Piñera no es lo que diga Mayor, Darío o yo, o nadie de los que escucha este podcast. En la columna del rector Peña, Adlater del Partido del Orden, ¿no? En el Mercurio, donde simplemente lo trata de máximo estúpido, enfermo mental, narciso. Patológico. Ese abofeteo el que duele, porque ese abofeteo cae adentro del sector, lo que nosotros podamos decir de verdad en ese sector es irrelevante, está en el debe, ya está asumido como parte de, no cuenta. Y lo interesante es lo que pasa adentro de la derecha, ¿no? Adentro del Partido del Orden, que le presta argumentos no a la figura de Piñera, a la idea que da lo mismo que sea el presidente, tenemos que sostenerlo hasta el final, porque en esto se juega algo más importante que el nombre del presidente. Y ese es el mundo que ha sostenido, o sea, hasta Piñera es básicamente la concertación, ¿no? Entonces, sí. Ahí es donde, y entonces la voz de Carlos Peña es una voz de fisura dentro del Partido del Orden. Yo creo que eso que dice Mirko es bien importante, porque efectivamente hace 8 meses, 9 meses, creo que menos incluso, Carlos Peña estaba escribiéndole informes jurídicos a Marcela Cubillo para defenderle la acusación constitucional gratuitamente. Eso también tenía una razón de ser. O sea, él está está bien, protegiendo su universidad. Obvio, es una jugada de poder. Obvio. Pero te quiero decir que... Está cobrando una cuenta a la nueva mayoría, que ya no existe, y al Frente Amplio, que le dejaron su universidad convertida en una hipoteca bancaria, por la ley de gratuidad. Eso es totalmente cierto, pero el punto de fondo es que... Si yo fuera Carlos Peña, hubiera hecho lo mismo. Claro, pero no, lo interesante justamente es que esa conversación, toda conversación en política abre la puerta a la siguiente conversación. El 30% de la gracia de cualquier reunión es la existencia de una siguiente reunión. ¿Ya? Solo el otro 70% es lo que importa de lo que se vaya a dirimir ahí. Incluso hay muchas veces, yo no soy bueno en el ámbito de las negociaciones, pero otra vez tenía una reunión más o menos importante por un proyecto y hablé con una persona que me decía, mira, lo único importante es que no digas nada importante y que haya otra reunión. Eso es lo único importante. Entonces, ¿cómo lograr que haya una segunda reunión sin decir algo importante? Ese es el arte de los negociadores. En el fondo, cada reunión tiene que conducir a la siguiente, porque eso construye el vínculo. Entonces, es muy inadecuado jugar el juego de hacer una aventura, ir, hacerle un informe al gobierno, escribir un par de columnas y después salir. Lo que tiene sentido es mantenerse. Y en ese contexto es que uno dice, bueno, todo lo que pasó, todo el agua que pasó debajo del río, para que efectivamente Carlos Peña diga, no, saben que yo con esto, esta es una rueda de carreta con la que yo no voy a comulgar. Eso es lo que me parece más interesante. Ahora, respecto a propósito del Partido del Orden que plantea Mirko, no puedo dejar pasar que hubo Teletón. Que habíamos hablado tanto de la Teletón en su momento, que se suspendió, qué sé yo, finalmente hubo Teletón. Y creo que fue una escena que reveló la incapacidad política de todo el sistema. Da lo mismo la cantidad de plata que se junte, todas esas cosas dan lo mismo, porque la gente que dona a la Teletón, dona siempre más o menos lo mismo, por lo tanto, repetir la cifra anterior es más o menos anodino. Darío, ¿tuviste plata en la Teletón? Yo no, pero en yo mi siempre casa dieron 5 lucas.
Yo siempre he dado plata para la Teletón. Toda mi vida, desde que soy muy niño. Así Yo que, nunca. yo sí. Bueno, la cosa es que, y tengo súper clara la función ideológica que cumple, tengo súper claro, pero también tengo súper claro que el lugar existe y que se Absolutamente. atienden personas Sí, que lo necesitan. sí. Y que lo hacen súper bien, y que los grandes héroes de eso son los trabajadores a los que les pagan poquísimo y hacen una pega enorme. Así que tengo súper clara. O sea, lo interesante de lo que ocurrió es que era una oportunidad enorme para todos los sectores, para jugar el juego. Era una oportunidad para la derecha, era una oportunidad para la izquierda. Si todos entraban al juego a modelarlo un poco hacia sus intereses, era excelente. Era una oportunidad para don Francisco totalmente desaprovechada, inusualmente desaprovechada, a tal punto que el rumor más relevante de todo el sistema es que se le vio fatigado, enfermo, distante, medio incapacitado, cosa que yo lo había visto hacía 3 semanas antes, una cosa así, y lo vi súper normal, o sea, no me pareció nada de eso. Pero esta escena de él sin salir de su casa y qué sé yo, con los jóvenes en el lugar, puede ser muy solidaria, muy lógica, pero no es muy heroica, no es muy épica. Me, me parece que lo que pasó allí es que la izquierda desaprovechó la oportunidad de decir, nosotros no estamos en contra de obras de este tipo, ¿ya? Entonces salió todo un movimiento así en contra de Teletón, lo que hizo que la ultraderecha saliera a poner plata a la Teletón como si fuera la cosa más importante que le había pasado, ¿ya? Eh, Entre medio había problemas operativos bien complejos, o sea, estaba muy difícil poner plata a la Teletón porque eh, el banco principal de la Teletón está caído, la página, ¿ya? Porque estaban toda la gente renegociando los créditos en este formato que se comunicó en un momento y que era un poco más sofisticado y complejo de lo que se pensaba. Entonces, todo muy enredado, pero finalmente el evento no tiene ningún hito que uno diga, como nos recordamos todos, el discurso de Julito Martínez en la Teletón del año, no Nada. tengo idea, 83, el discurso de nada de eso, nada, no hay ningún momento, como lo hablábamos la otra vez, ningún momento sacerdotal, ningún Hay, momento profético, ningún no hay momento un, mágico, donde uno diga, la comunidad ha restablecido no su hay un estructura. Belachao. Estaba viendo el documental de la Casa de Papel, ¿no? Entonces ellos entienden que el gran éxito de la serie es generar momentos simbólicos imaginarios, ¿no? La máscara de Dalí, los trajes rojos y el Bella Ciao se universalizan. Y entonces hay un momento en que una balsa de indocumentados que va de África a Europa es interceptada en el mar por una ONG a punto de hundirse, de llevar todo a morir, son rescatados, y lo primero que hacen es abrazarse y cantar Bella Ciao. Entonces ese es el éxito de la Casa de Papel, Claro. ¿no? Porque es un universo simbólico en los desplazados de África. Entonces, no, ese es el poder de la serie, Ahí ¿no? tenéis la globalización. Mm. Oye, yo quería, yo suscribo lo que tú señalas y respecto a la oportunidad que se pierde, porque ojo, que efectivamente mirando las cifras, el rating de la Teletón fue altísimo, cerca del 50%, sumado todos sus Altísimo. bloques. Por lo tanto, efectivamente la posibilidad del gran ritual estaba y se desaprovechó. O sea, lo cual yo creo que también es una demostración de que cada vez cuesta más en estas sociedades muy contemporáneas estos espacios de ritualidad. Y seguramente la sociedad toda, hay Pero que minutos en también, que... Darío, ¿Ah? sí, pero es que perdona, pero es que además, cuando tú no tomas riesgo, ¿qué esperas? Claro, ¿Dónde estaba Kramer? ¿Dónde estaba Kramer? O sea, eso era interesante. Es decir, que venga Kramer, ¿ya? Que haga el show que tenga que hacer, sin censura, que él vea lo que quiera hacer. Y ya. O sea, esos riesgos, esa capacidad de salir de la caja, es lo que necesitas en un momento donde tienes que salir a buscar mundo. claro. O sea, tú tienes que ir y decir, mira, nosotros, o sea, aquí hay un acto de contrición que tenemos que hacer, ¿no? Un acto de contrición que tiene que ver con el rol que le dimos
muchas veces a las empresas con los errores que cometimos, con un conjunto de cosas, bueno, que, a ver, ¿cuánto limpia la escena de la Teletón misma que un día don Francisco dijera, nosotros tuvimos problemas como Teletón súper importantes en el marco de esta crisis de las instituciones en Chile? ¿Ya? Uno de nuestros expresidentes del directorio estuvo juzgado y estuvo preso, ¿ya? Por No delitos queréis bien nada, weón. importantes. Bueno, pero es que, no, es que al revés. Sí, 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 te O sea, sigo. justamente no quiero nada, porque en el fondo, eso, que es una noticia pública, o sea, yo no puedo salir a la calle y decir, me olvido de esto. Pero Es que no quiere pasar algo así. ¿tú quieres que Michael Corleone, en la escena final del Padrino 1, reconozca que asesinó a su cuñado? No, no, para nada. Eso Porque no él puede ser. no, porque él Los asesinatos todavía se puede, niegan. no, porque es obvio, pero resulta que eso ocurre cuando no es de público conocimiento y evidente, porque esto se transmitió por la tele. O sea, él no, lo que no puede hacer, él puede sostener eso porque efectivamente, de hecho, su señora se lo termina creyendo. O sea, funciona. Pero salir a esconder debajo de la alfombra un elefante es una estupidez. Tú vas y dices, lo pasamos muy mal, fue muy duro para nosotros. No le eches la culpa, no seas miserable porque fue tu amigo, fue tu aliado, la persona con que trabajabas. Nadie dice que lo entregues, ¿Sabes qué? pero te haces cargo de la carga moral que es lo único que sostiene a la Teletón como el gran reservorio de esta capacidad religiosa que ya se murió. O sea, lo que no tuvimos fue la misa, y la misa era lo único que podíamos tener. Pero ¿sabéis qué? Es interesante el punto que plantea ahí Alberto en eso, porque yo creo que ahí hay tú tienes un análisis que yo comparto, pero que yo creo que quienes tienen que hacer el gesto no lo comparten y probablemente sea una demostración, una prueba más de que todavía no lo ven. Es decir, cuando nosotros en estos análisis planteamos este cambio profundo, este derrumbamiento de las instituciones, incluso lo que mencionaba Mirko al comienzo, en el fondo el rol y el valor del mercurio, etcétera, los medios tradicionales, etcétera, etcétera, me da la impresión que efectivamente entre quienes podrían hacer ese gesto y podrían efectivamente incluso anotarse un triunfo, no lo ven porque todavía probablemente no ven la magnitud de la crisis. Digo, es una hipótesis posible en ese escenario y quizás una de las razones por las cuales ciertas cosas magníficas que uno pensaría que pudieran pasar terminan no pasando y finalmente el día viernes es más relevante, insisto, la visita de Piñera a la Plaza de la Dignidad que el inicio de la Teletón. Yo quería, a propósito justamente de lo de Piñera, eh, comentar que a mí me pasó, y quiero compartirlo en la confianza de esta conversación entre amigos, de una imagen que espero que no se... Bueno, corro el riesgo que salga de contexto. Porque a mí me pasó en el momento en que se sabe que Piñera llega a la media hora, se empieza a tuitear, y muy pronto aparece además esta imagen que dura cerca de 2 minutos, que va siguiendo a la caravana desde que llega, Piñera se baja, se toma la foto, se sube nuevamente a su auto y se va, donde más queda demostrado de manera muy nítida, sin ningún error, porque es una cámara continua, que, o sea, no se bajó, no solo no se bajó a saludar a carabineros y militares, no pescó a nadie, o sea, ni siquiera de lejos, no le hizo ni un gesto, no saludó a nadie. Cosa que es relevante a propósito del tuit posterior de Piñera. A mí me Lo pasó importante es saber si miente o no miente. Lo que en exactamente. realidad no es así, no. Eso, el matamalismo, no. Si un hecho es cierto o falso, no tiene nada que ver con la liturgia en torno a él, no. Yo creo O que sea, por depende, favor, no. sí, de acuerdo, pero es que yo creo que depende en qué, porque, a ver, me parece que es la primera vez, insisto, con este nivel de amplificación de un hecho de estas características, me parece que es la primera vez en que la mentira de Piñera no está asociado a nada funcional. Yo creo que esto es relevante. Es decir, hemos sabido y hemos conocido muchas mentiras de Piñera. Cuando digo hemos sabido, conocido, es porque uno le parece, hay los datos para formarse una convicción del 99%. Y siempre han tenido que ver con un relato, que es el relato del sentido de la oportunidad del negocio. Es decir, Piñera lo que ha hecho ha sido lo que ha hecho es básicamente mentir, de manera incluso a veces bastante como burda, para poder hacer un negocio. Entonces dice, no, yo no tenía nada que ver cuando fue el tema con Perú, etc. Entonces siempre queda la duda, ¿ya? Pero en este caso hay un tema que me parece que es súper relevante,
porque no hay ninguna razón de ser de esta mentira, porque la acción es indudablemente no racional, porque la acción es indudablemente no calculada, y porque más bien lo que te habla es de un desequilibrio normativo. La imagen que yo quería comentar, y es probable que no les haga tanto sentido porque entiendo que no han visto la película o leído el libro, es a propósito de los Juegos del Hambre que te comentaba hace un rato atrás, Mirko, porque en la escena final, perdonen el spoiler, en la escena final de la película, si alguien quiere verla, es el momento en que apague o adelante 60 segundos este audio. En la película final, la gran heroína, el sinsajo, ¿ah? Katniss Everdeen, está con el arco, que es su arma, a punto de disparar al gran dictador que ha sido derribado con una revolución que ha encabezado una lideresa, la presidenta Alma Cohen, que se acaba de autodesignar como presidenta en transición, digamos, y que han apresado a este dictador, el presidente Snow, que era un sanguinario, un tipo terrible, etc. Y está el tipo amarrado para ser disparado por esta flecha del, digamos, dijéramos, de la Che Guevara de esta revolución, del sinsajo. Y en ese minuto, ella ya en el día anterior ha notado que esta nueva presidenta, ¿ah? Que ha hecho esta revolución, de alguna manera va a hacer lo mismo. Y en una plaza vacía, llena de gente, pero vacía, en intermediación, a última hora, ella decide no clavar la flecha en este dictador, sino en la nueva presidenta. Y de alguna manera a mí me pasó, es solo un tema de sensación, que cuando yo vi a Piñera en esta desregulación normativa, no se trata solamente, insisto, del tema de cuánto le molesta a la gente que siente, que la indignación que provocó. O sea, ese es el lugar que significó la pérdida de la visión de Gustavo, es donde efectivamente ha muerto gente, es decir, por supuesto que hay una carga ritual de ese lugar en específico, pero ver a este presidente en esa puesta en escena, que además es innecesaria, a eso es lo que voy, eso es lo que quiero descartar, porque cuando hay racionalidad, es decir, mira, hice tal cosa y le mentí a todo Chile, porque estoy haciendo un negocio, eso de alguna manera es el Piñera que conocemos. Voy a decir así, te puede no gustar, a mí no me gusta, pero no hay ningún problema. Pero esta dimensión de Piñera, yo no lo había visto nunca, que es la de, solamente uno lo escuchaba, no, mira, este buen es así, se cuenta, ¿ya? Pero en realidad esta mentira flagrante, innecesaria, pero absoluta y totalmente, yo de verdad, como que Pero, fue un a ver, momento pero en que vamos a imaginé ver, a Piñera vamos a, atravesado por una flecha. vamos a condenar a Piñera por mentiroso. De Depende, verdad es importante que Piñera sea mentiroso. depende, sí. O sea, no entender nada de poder. El poder se construye sobre mentiras. Sobre mentiras racionales, No, sobre sobre mentiras. mentiras que tienen un fin. No, no. O sea, güey, ¿por qué Bachelet no sacaba al general Villalobos? Porque habían tenido una relación íntima, pues. Sí, eso es Ah, racional. entonces eso es una mentira, se oculta. Todos lo saben en el poder y sin Sí, embargo es una cosa que no se puede comentar públicamente, porque el poder históricamente desde siempre se organiza sobre mentiras. Tironi lo decía muy bien cuando era en el básico, el poder tiene secretos, esos secretos no pueden ser revelados. Piñera lo que molesta son torpezas, es la manera en que eso se expresa, pero no es la mentira en sí misma, que esta no es grave. No existe poder sin mentira. Si te eh, transparentas, ya no tienes poder. Sí, yo creo que hay un punto que Piñera, los políticos en general, pues les cuesta valorar. Voy a poner el ejemplo de Marco Enríquez porque es el más reciente. Marco Enríquez está peleando punto a punto los 32 puntos en las encuestas que saca él y Piñera a voz alzada, sin estar en competencia solo esos dos nombres, sino que se llevaban todo el sistema en un momento determinado. Y Marco Enríquez tiene dos crisis, y la que lo mata es evidentemente la menos importante. La crisis 1 era haber tenido relaciones y haberle pedido plata
a SQM, al yerno de Pinochet, Pinochet que había matado a su padre, ¿ya? La empresa emblemática de la dictadura, convertida en grupo empresarial y convertida en una de las grandes fortunas del país, y de la familia Pinochet. O sea, el peor de los mundos en términos morales. Con esa crisis, Marcos Enrique navegó prácticamente sin daño. Tal vez el daño iba a llegar después, tal vez era lo que sí se llamaría el ataque, ¿cómo se llama? El ataque de Pulp Fiction, o sea, perdón, ¿cómo se llama? El ataque ese del corazón explosivo. Bueno, Ya, de Kill Bill. pero no, la verdad es que no. El de Kill Bill, perdón, sí. Entonces, efectivamente, podría ser que eso haya sido así, pero lo que sí sabemos, porque sí fue lo que ocurrió, más allá de cualquier contrafáctico, es que Marco Enríquez cae porque usó un avión. No porque no rindió el avión, no porque el CERVEL no sé qué cosa, porque usó un avión. Eso fue todo. O sea, un periodista se enteró de que él había tenido un avión, cosa que el mismo Marco Enrique lo había publicitado, que ese avión era prestado por los brasileños, ¿ya? De OAS o de esa red, en el fondo. Y hasta donde yo entiendo, eso tiene que ver con que vinieron los brasileños a Chile con un par de aviones, dejaron uno acá porque no tenían cómo llevárselo de vuelta porque parece que había tomado el piloto, no tengo idea, y quedó acá el avión, y entonces a alguien se le ocurrió pedirle el avión para poder hacer la campaña, y que no, sí, ocúpenlo, qué sé yo, no hay problema. ¿Ya? Entonces, eso era todo. Pero entonces, Marco Enrique se enredó porque sencillamente eso fue puesto como una denuncia. Cuando a ti te convierten en empresa, ¿ya? Por más que tú antes te hayas anticipado y hayas mostrado, qué sé yo, es difícil salir de ahí. Y si además en el camino se te notan las mentiras, ¿ya? Te enredas con respuestas, no, es que yo lo arrendé, tú no estás arrendando, el brasileño se enoja porque dice, ¿cómo si nunca pudiste arrendarme esta cuestión? Si es carísimo, arrendarme un avión, ¿de dónde sacáis la cuestión? Y se enoja y dice, no, no es verdad, y qué sé yo, y se te empieza a enredar el escenario. Porque además no eran tus amigos, eran personas que tú conocías, pero estaban haciendo la relación, en fin. O sea, cuando tú miras ese escenario, una cosa pequeña que a veces tiene que ver mucho con la persona correspondiente, o sea, nadie podía extrañarse de que Marco Enrique usara un avión. Si Marco Enrique es una persona que le gusta la buena vida y le gusta andar en las mejores condiciones y las más cómodas posibles, y si tiene las condiciones para hacerlo, lo va a hacer. Eso es bien evidente. Nunca lo ha escondido, no tiene problemas con eso. ¿Ya? Y esa virtud que él tiene, en un momento se transforma en un problema, en un escenario determinado, con una cosa la más simple de todas. Se había metido en millones de líos antes, este era el que menos, indudablemente, ¿ya? Pero resulta que este es el que termina siendo el más relevante, el que más cuesta entender. Y esto tiene que ver con en el fondo, la ausencia de la opinión pública no hace la pregunta más que en el momento del clima. O sea, esto tiene mucho que ver con el coronavirus. O sea, ¿alguien ha preguntado si realmente en 2 meses más la opinión pública va a decir realmente me importan tanto los potenciales muertos o me importan los millones de empleos perdidos reales? O sea, el gobierno que navega el coronavirus puede ser el mismo gobierno que por la misma razón que lo navega se hunde por el desempleo. Entonces, la política tiene esa dificultad, esa modulación. Por tanto, yo no me atrevo a pronunciarme respecto a la querella específica planteada en el clivaje Quiroga-Macani, porque en el fondo, hoy día, ¿cuál de las dos visiones? Porque podría ser que Piñera mañana, en un momento de dificultad, cayera por la cosa más obvia, más tonta, más evidente, ¿ya? Así como nos enteramos que el hijo efectivamente hizo un negocio con el Estado.
que ya han salido millones de denuncias al respecto, pero un día nos importa. Un día nos parece eso inaceptable, insalvable, imposible de tolerar. Esto es así. El animal de la opinión pública es un animal muy complicado. Sí. Yo solo digo que las mentiras, incluso en la dinámica súper cotidiana, tú podés saber que un amigo te miente. Y sabéis que te miente de vez en cuando porque en realidad quiere ir a tomar copete a tu casa. Entonces te hace una mentira y pasa, no sé, no sé qué. El problema es cuando de repente tú notas que una mentira no tiene un fin racional. Ese es mi punto. Y ese es el punto que de alguna manera en la película Los Juegos del Hambre al final hacen que la nueva presidenta recién estrenada se merezca un flechazo directo al corazón. Y a mí me da la Y impresión que, de que la y que es la columna de desregulación... Peña. ¿Ah? Bueno, sí, Y que es la columna de Peña. La es la columna de columna de Peña Peña. es plantear el problema psiquiátrico, es eso. Es ¿Para la qué? columna de Peña. O sea, la columna de Peña es un Bueno, asesinato a Piñera como nunca antes. Solo, yo estoy diciendo, eso sí lo estoy de acuerdo, quizá eh, no te entendí el punto de la racionalidad de la mentira, pero claro, la columna de Peña es un hecho político. ¿Ah? Es el hecho político más relevante respecto de la foto de Piñera, no es si miente o no miente. claro, ¿Ah? Es que exactamente. cierto sector habla ya directamente de la patología mental, lo que abre la puerta para el cese de funciones por razones médicas, Sí, eventualmente. Es decir, claro, porque el narcisismo como una patología, como alguien que solo se ve a sí mismo, ¿no? Y en realidad el resto solo le importa en la medida de sí mismo, no como resto. Pero eso es sabido por todo el mundo que sí, está relativamente vinculado al poder desde siempre. sí. Esa es una característica permanente de Piñera que el tiempo la ha exacerbado, no la ha morigerado. Sí. Lo que pasa es que yo creo que Mirko, que sabe mucho de Piñera, porque sabe mucho de los presidentes, porque de verdad has estado cerca de conocer como un investigador incisivo, de repente quizás yo creo que tú naturalizas lo que te resulta obvio de Piñera, pero que insisto que todavía, pese a todo lo que lo conocemos, para la ciudadanía, para el conjunto, me incluyo, no deja de ser sorpresivo. Y lo concateno con un hecho solo histórico respecto al rol de la mentira. Yo sé que son sociedades muy distintas, la chilena y la norteamericana, ahora y hace 20 años atrás, pero solo recordar que Clinton estuvo a punto de caer no por tener un amorío y tener sexo oral en el Salón Oval con la Mónica Lewinsky, sino por la mentira posterior, digamos. Entonces, digo que efectivamente son sociedades distintas y aquí no se valora igual, pero me parece que ya cuando además esa mentira tiene este condicionamiento patológico, eh, no Yo no sé. conozco o sea, no estoy avalando a Piñera. Piñera, evidentemente, que y eso es lo grave, su patología narcisa, ¿no? Pero la mentira es un componente de la batalla por el poder permanente, ¿no? A ver, el atraer masas, las masas no resistirían, el sistema se hubiera caído hace mucho rato si la gente supiera cómo funciona. Eso está prístinamente retratado en la guerra de Galio, en el libro Claro, de Héctor Aguilar Camín, Camín. ¿no? Si la gente supiera cómo se desposta el animal, no comería nunca más carne. Mm, Lo habla a través de, justamente como metáfora de la mm, política mexicana, además que es brutal. mm. Y que Pero te encanta. acá también es brutal, acá también es brutal. Sí, ¿No? sí. Las razones de los políticos son inconfesables. Entonces, todo es una puesta en escena con un argumento comunicacional, que dista mucho de la verdadera y miserable motivación que hace que eso sea así. Y que esto de capitán abajo, izquierda a derecha, en todas partes. Correcto. Así nomás es. Oye, Entonces, no, dale, dale, dale. si no, cuenten ustedes cómo fue la negociación de la lista parlamentaria del Frente Amplio. Oh, no, güey, algún día los Veamos, clasificaré. bueno, eso es poder, Sí. así es. Así No, es eso en todas es... partes. Así es en todas partes. Sí, En sí. todas las partes políticas. Sí, La lógico. izquierda, el centro, la derecha, no. Sí. Ya. Volvió Alberto, que yo lo vi pasar varias veces con la tetera, pero estoy seguro que no era para hacerte un tecito, sino para hacer una mamadera. Reconócelo. Está ahí con el micrófono apagado, Alberto.
Ahí sí. Efectivamente, sí. Ya. No, ya la procesé. Sí, La sí. procesé. Pero escuché todo el rato porque en esta ocasión estoy con el contacto a través el audio lo tengo a través del teléfono. Ah, ya. Pero ¿cuánta modernidad en mayor? Weón? Ya no te reconozco. Oye, O les sea, he pedí, tenido que aprender mucho. muy bien, yo voy a contar un par de cosas, pero solo decir que les pedí para esta última parte del podcast que cada uno pudiera ofrecer y sugerir en estos tiempos de cuarentena, a esta altura del partido, algún buen libro, alguna buena obra, alguna serie en Netflix, película, lectura, lo que ustedes quieran, para, más allá que tenga que ver con el tiempo, no, pero para que lo ofrezcan a quienes nos escuchan y nos ven. Pero antes de ir a eso, Mm. así que Alberto, yo no sé si hizo la pega, yo sé que Mirko la hizo y yo también la hice, no sé si Alberto la hizo, así que tenéis 30 segundos para No, pensarla. pero yo estoy a Ya, 30 centímetros de la solución. Oye, pero una cosa, sí, antes de dale. eso, ¿vas a mostrar lo que vas a mostrar? ¿Qué iba a mostrar? ¿Tienes que mostrar el afiche? ¿El afiche? Ah, no sé dónde lo dejé, weón. Ya, no, para la próxima. No, No sé dónde lo dejé, no puede de ser. verdad. Ah, no, aquí lo tengo, espérate. No, sí, aquí lo tengo. Es que es el afiche del Padrino Mirko, no te he contado. Me regalaron hace algunos días atrás, mi amigo Iván y mi amiga Lili, me regalaron un afiche, ¿dónde lo dejé? Acá está. Que es el afiche de la película El Padrino, pero el afiche que se hizo para Cuba, cuando se estrena la primera en 1974, porque en Cuba, digamos, por la censura de la época, no sé si era absoluto, pero al menos la mayoría de los afiches de películas no se exhibían, tenían que hacerse en formato local, El Comité de Defensa de la Revolución no lo permitía. los CDR. Entonces, este es el afiche del Padrino para la exhibición de la película en Cuba. Bueno, Alberto me obliga a hacer estas cosas, se ve ahí, pero mira qué maravilla en serigrafía. Está bonito, ¿no? Bonito. Está bonito. Ahí está, por ahí dice el autor, el año 74. ¿Ah? Es para El Padrino 1, que en La Habana se vio mucho, se siguió mucho. ¿Ah? Y que de hecho es una película que los deja bastante bien parados. En fin, de ahí le voy a tomar una buena foto y lo vamos a compartir en redes sociales. Oye, bueno, cada uno tiene pega Oye, para pero ofrecernos. ¿Ah? ojo. No destacaste el angelito con metralleta, No, el sí, sí lo querubín vi. con Ahí se metralleta. No, vio, se no, se vio. vio. Esto es una cosa Querubín con metralleta, fantástica. totalmente, sí. Oye, No, pero aquí hay gente que está escuchando y no viendo, entonces, es cierto, entonces es hay que decirlo. cierto. Es un Uno que querubín con lleva muchos metralleta, con años dos en radio, metralletas, con dos fierros. con dos metralletas, unas cosas fantásticas. Ya, Alberto Mirko, hacemos una versión de seminario online porque la gente lo está pidiendo. De ¿Sí o todas no? maneras, de Afirmativo, todas maneras. afirmativo. Es que, esta- es Ya, que las aventuras no se pueden decir que no. sí. Porque tenemos susto que hasta junio no vamos a poder salir. Esa es la verdad. Y porque además en los correos, en las últimas semanas, bueno, antes siempre, pero siguen llegando gente de regiones que dicen, mira, más allá de, ¿por qué no se animan ahora? Nos sugerías algunos días tras uno, háganse uno en versión Mm. online, que además obviamente es más barato, etcétera, para que podamos hacer el seminario. Y al parecer, pero en un par de días más vamos a tener la información, así que escríbanos al poderimporta.gmail.com y vamos a hacer, al parecer, según lo que hemos conversado hoy día informalmente con Alberto y con Mirko, estaríamos haciendo el despertar de la fuerza, ¿ya? Que es la mirada del estallido, que obviamente hoy se actualiza con, de alguna manera, esta suerte de segundo estallido, que es el coronavirus y las implicancias que tiene. Afirmativo. Yo creo, lo combino como el tridente apocalíptico del estallido, más coronavirus, más recesión. Todo junto, de paquete. A ver Ya, quién De aguanta, paquete. a ver quién aguanta parado. a ver quién aguanta varado, sí. Exacto. Ya, Momento Darwin. Macari, ¿qué tenéis para ofrecer? Perdona, Oh, ¿los libros son en relación al concurso o nada que ver? No, 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 va no, a no, no. recomendar libros No, para leer. Quiero recomendar Ah, ya. este libro, Vale. que es un libro que había sido fundamental para desarrollar mi taller y mis charlas, ¿no? El de Tome las instituciones y las claves del nuevo siglo. Se llama Gracias por llegar tarde, del periodista norteamericano del New York Times, Thomas Friedman. Y por cierto, es un relato gringo sajón
¿no? Muy acabado, muy pormenorizado de periodistas, de datos, de fenómenos como la cuarta revolución industrial, la globalización y el cambio climático, con el acceso además que tiene un periodista del New York Times a hablar con gente que está en el epicentro del mundo desarrollado, siendo parte de la producción de estos cambios y no simplemente desde la periferia ideológica que vivimos acá menor. Menor. Aquí hay mucho dato duro. Es muy necesario porque todo esto que estamos viviendo partió hace tiempo y hay personajes que ya venían viendo esta transformación como Friedman, que simplemente es un buen periodista observador, y aquí está lleno de entrevistas de gente que viene hablando de la velocidad de la transformación, del proceso del paso de la economía de chimenea a la economía digital, ¿no? De lo que implica desde el punto de vista de su impacto que no va a cesar, ¿no? Un cambio climático indetenible, etc. Y tengo este otro libro, eh, también muy importante, El Gran Giro, ¿no? De Adrián Villaseñor, que es un psicólogo mexicano con quien estuve yo haciendo un taller en el Manzano, en la octava Ya. región, ese lugar es donde se trabaja todos los temas de permacultura, pero el gran giro es este concepto que habla de todas las tradiciones indoamericanas y orientales que hablan de este momento cúlmine del salto evolutivo de la humanidad, ¿no? A partir de la reconexión con las fuerzas de la naturaleza. Muy, muy, muy lindo. Adrián Villaseñor estudió en, en California, en una universidad que parte en la revolución de los años 60, es donde está toda la gente que está en torno al movimiento hippie, a la conceptualización del movimiento hippie. Y ahí entonces es como una NASA del movimiento New Age en el mundo. Buena, buena. Súper buenas dos sugerencias, Mirko Paler. Yo voy a hacer solo una sugerencia, pero que abre múltiples posibilidades. Es de una obra de teatro. Te dirá, bueno, pero ¿cómo obra de teatro? Si estamos confinados. Bueno, porque justamente se han empezado a subir algunas obras de teatro, siempre hay, a veces en Vimeo, en algunas partes, pero además hay un sitio que me sopló Carla, mi compañera, que se mueve en el ámbito de las artes visuales, un sitio que es escenix.cl, Escenix como escena, es decir, SC, pero termina con IX, como Asterix. Escenix.cl, www.escenix.cl, donde está, y es la obra que quiero sugerir, la vi hace un par de días atrás, Suárez, que es una obra del 2015-2016, que la dirige la Manuela Infante, la extraordinaria Manuela Infante, que está con textos de Luis Barrales y actuada por la Patti Rebaineira y magníficamente por la Claudia Celedón. Suárez, que adquiere su nombre por Inés de Suárez, y que es una lectura con una mirada, una dramaturgia extraordinaria, una obra realmente imprescindible. Yo creo que de verdad todos los hombres y mujeres que de alguna manera tienen esta preocupación o derechamente esta apuesta por entender que la transformación social tiene que venir también tomado de la mano del feminismo como un horizonte teórico y político indispensable, imprescindible para los tiempos que vienen. Me parece que la lectura que hace esta obra de la historia es de una complejidad y de una densidad realmente extraordinaria. Yo hace poco tiempo atrás también vi, hace algunas semanas atrás, también de la Manuela Infante, Estado Vegetal. Hay una cierta línea, hay una dramaturgia muy exquisita, pero bueno, esta obra que está en este lugar entonces liberada, esa es la gracia, porque no la están dando, y la liberaron. Hay varias obras de teatro, pero esta de Suárez, y insisto, bueno, maravillosa, porque además me encantaría comentar cosas, pero sería spoiler, pero la idea de la revisita a la Inés de Suárez nos concatena con un cuadro muy famoso en la historia chilena, que es el cuadro de Pedro Lira, la Fundación de Santiago, y no les digo más, pero van a aparecer cosas muy interesantes en esta obra de teatro. Don Alberto Mayol. Bueno,
como ustedes bien saben, Quiroga y Macari, a mí en forma de libro lo que más me interesa lejos es la literatura. Así que voy a dar algunos consejos que en realidad son más o menos obvios, entre comillas, pero las cosas obvias no siempre se le olvidan, así que es importante. Lo primero que en un momento como este, donde quizás cuánto tiempo vamos a estar confinados, y hay mucha gente que tiene la posibilidad, si no tienes muchos hijos y no estás con clases y cosas así, Que no es tienes la nuestro caso. posibilidad de poder leer. Bueno, hay una oportunidad fantástica. Hay una oportunidad fantástica, fantástica para leer ese libro que nunca se lee. Famosísimo por aquello, famosísimo por aquello. Marcel Acércalo que no Proust. lo veo. En busca del tiempo perdido. Ah, de Marcel Proust. Sí. Este es solo el tomo 1 de la versión gruesa, digamos, que son 3 tomos, pero vale mucho la pena. Una señora que yo conocí lo puso elegantemente en su baño, esperando la posibilidad de leerlo mientras asistía a él. Este es un lujo fantástico, se llama Bomarzo. Bomarzo. Esto está escrito por un argentino que se llama Manuel Mujica Laínez. Además, en Argentina está hecho ópera, Bomarzo. Es un gran, pero así, un gran libro, pero gran libro. Es sobre la historia de un noble florentino, ¿ya? Que muy desventurado en vida, hasta que un día descubre, para hacerse lo que nosotros llamamos la carta astral, descubre que él es inmortal. Y es la historia de la conversión de este ser que está condenado a puro sufrimiento y horror en el momento en que se entera entonces que es un inmortal. Highlander. A propósito de gente atribulada, sí, pero es una obra fantástica, fantástica. A propósito de obras complejas psicológicamente, y de gente compleja psicológicamente como el presidente, pero esto con más estilo, don Ernesto Sábato, Sí. que aquí está la narrativa completa, que son las 3, el túnel, sobre héroes y tumbas y Adón el exterminador, muy, muy recomendable como siempre. Yo el túnel me lo leí unas 80 veces, ¿ya? Anoche me lo leí, de hecho, porque tenía una actividad hoy día con la gente de Antofagasta, con Marce Mercado, con Esther Crudó, y habían hecho tener una iniciativa bien buena de seguir el plan de fomento lector a partir de conversaciones con personas que hayan leído las obras. Hicimos el túnel. Entonces, bueno, de hecho lo tengo ahí en redes sociales, así que lo pueden ver. A propósito, abrí Instagram, porque no tenía Instagram, y esta reunión que había que hacer con la gente de Antofagasta era por Instagram. Igual no la pude hacer por Instagram yo, pero bueno, en fin, ahí hice otra cosa a través de la cuenta de mi señora, pero en fin. La cosa es que vale mucho la pena siempre en estos sábados, así que pueden verlo. Y una cosa fantástica, fantástica, es este libro no muy conocido de Nabokov, Risa en la oscuridad. Un libro, pero ya, así, es cortito, antes se lee en 2 tiradas, y fantástico, una cosa brillante, y un clásico desconocido, Homo Faber, Max Frisch, también. Este es un suizo, no hay muchos suizos que escriban bien, este es uno que escribe formidable, así que es súper bueno. Y más políticamente hablando, Limonov, de Carrer, el mejor libro de Carrer, de Manuel Carrer a mi juicio, fantástico para entender la cultura rusa además, así que un tremendo. Y el último, obvio, ¿no? El Padrino, de El Mario padrino Puzo, de Mario ¿no? Puzo. Este es un buen momento, así que para todos los que están ahí buscando, rastrojeando lugares, varios de estos textos se pueden encontrar legal o ilegalmente en Internet. Y obviamente también sugiero, porque ahora, dado que se liberó por estos días en el Teatro Municipal, alguien la colgó en Internet, en YouTube, está la ópera donde hice el libreto de Cristo de Elqui, está completa en YouTube, así que ponen Cristo de Elqui y va a aparecer ahí la Si es hora que, 47 de la ópera, si es que no la y la bajan. pueden ver sin problema. Si es que no la bajan, yo no desconfío de la inteligencia humana y sobre todo de la inteligencia de las autoridades culturales chilenas, así que es posible que la terminen bajando, porque tienen unas enormes ganas de que La vea poca gente. las obras chilenas la vea poca gente. Es Sí, formidable. Y de respetar los derechos de los autores, que los autores no quieren respetar. exactamente. Salvo que coyungue. Oye, ya. Esta semana tenemos el segundo Padrino Deathmatch.
con obras literarias, ¿ya? Desde La peste de Camus a Cuento de la criada, están todas las propuestas y mañana vamos a sintetizarlas, armar el cuadro de competencia. Mayor. Me parece. Sí. Don Mirko. Son todas obras que están relacionadas con con el ciclo político actual. Sí. O sea, hablamos es la versión literaria de lo que hicimos la semana pasada. No hablamos del paro online de los estudiantes universitarios. Hoy hablemos la próxima vez de eso. A mí me interesa. Sí. Me interesa. No hablemos de estupideces. Pero hoy día no hablamos de ni una estupidez, pues, Mirko. Sí. Por eso, hagámoslo bien. No. ¿Te gustó esta emisión de La Cosa Nostra? Un poco larga para mi gusto, 1:30 máximo. Ya. Vamos con el seminario. Escríbanos. Chao, chicos. Los quiero aquí. Aquí los tengo. Aquí. Ahí. Ahí. Chao, Ela. Chao.